Y aquí estamos, en un nuevo Loro Parque Live, en un sitio que el ojo del público no suele ver. Estamos en el corazón, en la zona técnica de Pingüinario. Y hoy estamos aquí, pues, con nuestro amigo, el técnico, pues, Alexander Delgado. Un nombre interesante porque llevas buen tiempo trabajando con nosotros, ya son 3 años, y estás trabajando con pingüinos. Y con pingüinos, dinos por qué. ¿Estás con pingüinos? ¿Te gustan los animales? Sí, claro, me encantan los animales desde siempre. Siempre he tenido mascotas y demás en mi casa. ¿Qué tienes en casa? He tenido perros, animales de granja, ¿no? Ajá, o sea que conoces los animales, has trabajado con ellos. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a trabajar con pingüinos? No, nunca pude imaginar estar aquí. Imagínense, alguien de aquí, de Canarias, que trabaja con nosotros y es un auténtico especialista y todo un privilegio trabajar con estos animales, con pingüinos saltarrocas que tenemos hoy aquí. Y Alexander, vamos a hacerles un pesaje porque habían 2 que queríamos ver cómo era el peso. Guíalos a ver y enséñanos cómo se hace el peso de un pingüino. Es increíble cómo se mueven y se suben voluntariamente en la balanza. Bueno, esta balanza tiene un césped artificial, el peso está saliendo ahora mismo en una báscula, el césped artificial es para que sus patas estén bien, estén sanas, y ahí ven un peso y registramos 2 kilos y algo. El peso de los pingüinos saltarrocas suele estar entre eso, entre los 2 y 3 kilos. Siempre hay animales que queremos controlar un poco más y vamos viendo, porque tenemos tablas de pesos de todos los animales. El control exhaustivo de su peso es parte de su calidad de vida, de su bienestar animal. De todas las especies, de los rey, de los papúas, de los saltarrocas, de los barbijos, de todas las especies que están en el mejor pingüinario del mundo, aquí en Loro Parque, tomamos estos datos. Es lo interesante. Vamos a pasar al siguiente. A ver, Alexander, si se sube, a ver, él solo voluntariamente se sube y miren las bandas que tienen. Hay gente que nos preguntan, ay, ¿y esto que tienen en las aletas o en las alas? Porque realmente son aves y son exactamente, ahí tenemos el peso, 2 kilos y pico, estamos bien de peso. Les voy a enseñar las bandas que tienen en las alas. Aquí hay unas para una hembra, con un marcaje, una numeración, son unas bridas que llevan colores y nos permiten identificar a las chicas, a las hembras y a los machos, que tienen una banda azul. Con estas bandas podemos ver de lejos, identificar a nuestros pingüinos, porque cada uno tiene un código, cada uno está en un registro informático compartido con otros zoológicos del mundo que también tienen pingüinos para los programas de cría en cautividad de ellos. Programas que son exitosos porque son especies de las que hay que conocer mucho, y aquí hacemos ciencia diaria, tomamos los datos, vemos que están bien de peso, pero también datos veterinarios, su alimentación, su dieta, algo fundamental si por ejemplo necesitáramos un rescate de estos animales en la naturaleza. Fíjense qué dóciles están, a pesar de que a mí no me conocen tanto, que vengo por aquí de vez en cuando, su docilidad es absoluta, animales sanos, brillantes de pluma, ya pasaron la muda, y aunque no parezca que tengan plumas, porque parece un neopreno su cuerpo, se nota perfectamente el brillo y la pluma está muy compacta para evitar el agua. Vamos a pasar a la zona interna del pingüinario. Guíalos, Alexander, y yo te sigo, te voy a ayudar. Me voy a poner ahora unos guantes. Estos guantes son de vitrilo. Hay gente que me pregunta, ¿y guantes de vitrilo? ¿Por qué vitrilo y no látex? Bueno, los pingüinos tienen un pico muy afilado, de hecho comen pescado, lo capturan e incluso para matarlo y para morderlo es muy afilado. Si me tocaran el guante de látex lo partirían muy rápido. Nos ponemos los guantes por si tenemos que manipularlos o ayudarlos en algo. Ya Alexander, que va delante de mí, trajimos a 2 para hacer el pesaje de 2 y resulta que han venido, pues todos juntos han venido 5, porque son animales de bandada. Vamos, venga, nene. Vamos. Bueno, pues corriendo al hielo, al frío, a una temperatura mínima, los vamos pasando, uno a uno los va pasando Alexander. A ver, esta chiquitita te la paso yo ahora, vamos a cogerla. Y esta la pasamos por ahí. Y vamos a ver
Bueno, y lo que estamos viendo es cómo regresan a la bandada, cómo regresan a el sitio que sigue exactamente igual después de todo un año en el que nuestro público no ha podido visitar el pingüinario. Con un frío que pela, con 12 toneladas de nieve que se producen al día, queremos que en el Estée Loro Parque Live vean cómo los pingüinos están en perfectas condiciones, con mucha salud y en plena época de cría, porque los pingüinos rey están criando ahora y muchos otros están defendiendo el territorio. Todo sigue igual, la vida del Loro Parque está esperando por todo nuestro público y deseando que nos veamos en el siguiente Loro Parque Live.